Asambleísta Henry Cucalón. Esa tesis también la he tenido, pero yo creo... Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, después de muchos años donde se discriminó y se linchó a la iniciativa privada, donde en una cadena de errores que se plasmaron en leyes han surtido un negativo efecto, después donde lamentablemente se atacó tanto a trabajadores como inclusive con acciones con empresarios en general, con un mensaje lesivo, con violaciones a la Constitución, ahora viene un proyecto que cambia de nombre a cada rato, que vamos escuchando las intervenciones aquí en la Asamblea, pueden ser membretes, pero el fondo es el mismo, es una medida parche, cuando lo que necesita el país es un cambio radical e integral del modelo económico, que es el problema de fondo que nos trae acá. Una de las causas, porque no es solamente, como dice el informe, factores exógenos, y ahora para variar, fiel a la teoría de la dependencia, culpa del dólar, no podía ser de otra manera, pero una de las principales causas de esta problemática del desempleo es el modelo voraz y fracasado estatista, ese mismo que creía que podía hacerlo absolutamente todo, que creía tener el rol protagónico en la economía, que creía que podía crear por sí ante sí el empleo, cuando lo que puede hacer es puestos burocráticos, porque es la empresa privada la que los debe crear. Ese que confundió su rol entre regular por estrangular al sector privado y que permanentemente denostó y menospreció esas iniciativas. En ese sentido, como un ejemplo, hace un año se aprobó la llamada Ley de Justicia Laboral. Y en ese sentido, ¿se crearon más fuentes de trabajo? No, pero sí pasaron algunas cosas. Se le metió la mano a los trabajadores privados con el tema de las utilidades, violando flagrantemente la Constitución, artículo 328 de la Carta Magna. Y adicionalmente se quitó, por una expectativa a futuro, el aporte del 40% al Fondo de Pensiones de Jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y adicionalmente, por crear una estabilidad forzosa, se creó un arma de doble filo, que inclusive hasta el ministro actual lo reconoce, como lo han citado asambleístas, sin verificar el tipo, la modalidad y la forma de trabajo que pudiera existir, se lo puse y ya sabemos cuál fue el resultado de tamaño experimento: más desempleo. Las leyes son herramientas, por sí y ante sí no crean el trabajo, pero si van de la mano con un ambiente de seguridad jurídica y confianza, tantas veces señalado, efectivamente colaborarán en la reactivación productiva y laboral del país. De tal manera que nuestro reto, nuestra misión, el de todos, es proteger, por supuesto, el empleo existente y tomar todas las medidas para poder generar el empleo que tanto hace falta y que tanto requiere el país. Este proyecto, que cambia de nombre a cada rato, tiene entre lo positivo el tema de las pasantías, corrigiendo un error de la legislación anterior. Más vale tarde que nunca. Más allá que creo que no hay que ponerle ninguna restricción, como bien señalaba la asambleísta Torres. Y adicionalmente tiene medidas de afirmación, medidas de apoyo y subsidios que son correctos, porque el Estado debe subsidiar lo que sí funciona, generar esas oportunidades, no generar felicidades con ministerios a dedo. El tema del empleo juvenil, ahí sí es correcto que el Estado intervenga para poder garantizar que exista. Es más, he escuchado algunas voces que recomiendan que suba inclusive a 26 años y que no quede a 24. Eso es positivo, no importa si nacieron de una equivocación, corregir siempre será mejor que subsistir en el error. Lo medular de la propuesta, y que lo hemos venido escuchando a lo largo del día, es que no se tenga que recurrir a despedir a personas. Y la gran fórmula es
restar el horario laboral, con los consiguientes menoscabos a los derechos de los trabajadores. Esta fórmula de conformista, de que para que no haya más desempleados, mejor acortemos la jornada laboral con el consiguiente recorte de los ingresos, es la gran panacea que trae esta reforma, este proyecto, cuando sabemos que en los momentos de apremio, en los momentos de dificultades económicas, lo que se debe hacer es trabajar más, nunca menos. En ese sentido, aparte que violaría expresas disposiciones, también conllevan más de 8 requisitos, con lo cual en la práctica es un candado adicional, entre las cuales se encuentra la demostración previa a la pérdida económica respecto al ejercicio económico anterior y con los ingresos netos del empleador se hayan reducido al 30%. Cuando se den todas esas situaciones ya sabrán qué es lo que habrá sucedido. La otra parte, la otra gran innovación es el tema del seguro de desempleo, con el cual conceptualmente nadie puede estar en desacuerdo y que efectivamente muchísimos países lo tienen y que el Estado debe apoyar. Pero la novedad se queda pequeña, porque a la larga es la transformación del actual seguro de cesantía, que tienen todo el régimen de empleados, pero con un cambio en la fórmula de aportación. Si en la actualidad es del 3% que da el empleado y que puede ser cobrado a los 60 días en la actualidad, ahora se cambia por un 2% que queda en la cuenta, 1% que va al concepto de la solidaridad. Pero ¿cuál es el tema? Que parece ser que para el gobierno los afiliados son buenos para generar ahorro, pero son incapaces e incompetentes de poder administrar sus propios recursos, porque ahora le ponen plazo. Ahora son de 4 meses. Y ese 1% que suena pequeño, a la larga es la tercera parte del aporte, así es como que hay que decirlo. Yo estoy convencido que hay otras maneras en que el Estado debe intervenir y que no se restrinja y no se menoscabe ese ahorro que es del mismo trabajador. El principal problema de este 3% de la cuenta individual es que a la larga va a disminuir ineludiblemente el ahorro que va a tener cada uno de los empleados. Así que no hay novedad alguna en esta implementación. Hay que buscar otro mecanismo. Yo creo que el gobierno puede hacerlo, el Estado debe hacerlo. Podemos generar otras fórmulas de ahorro de este incesante gasto público que no les gusta escuchar para que el ahorro individual, que ya ha sido suficientemente castigado, no lo sea también en esta oportunidad. Señora Presidenta, la salida a la crisis exige el aporte de todos. Para eso hay que renunciar a tanto ambiente de conflictividad que existe, tanta pelea, lucha estéril que no conlleva absolutamente a nada, solo a pérdida de tiempo, discusiones, actitudes beligerantes, pendencieras por decirlo menos con cualquiera que se cruce y que propician una lucha de clases, medio de PowerPoint para algunos, porque en la práctica no lo hacen, que no da el clima necesario para poder salir adelante. Y ante esto, no solamente cabe las medidas afirmativas de apoyo para el cambio laboral, hay un tema económico que es lo global, lo que cubre todo, que necesita urgentes cambios de forma radical, un modelo que no funciona. Hay que adoptar mensajes propositivos y acciones concretas y permanentes a favor de la inversión y de la producción, pero no con incentivos tibios, sino eliminando todo tipo de restricciones y barreras hacia el sector privado, al pequeño, mediano y gran empresario, para que ahí sí pueda cumplir ese rol preponderante que es la de generar el empleo y trabajo que tanto requieren los ecuatorianos en este momento. Muchas gracias.